bienvenido nuevamente al YouTube de Jóvenes FC. Ya comenzamos con una nueva serie llamada Más que un carpintero. Si quieren ver qué pudimos ver acerca de esto la semana pasada, hablamos un poquito referente a Jesús como un carpintero, o más que nada como un hijo de un carpintero. Hablamos también como Jesús el profeta, como muchos también lo conocen, sobre todo otras religiones. Hablamos de Jesús también como el sanador, la persona que puede cambiar muchas cosas de nuestra vida, puede hacer milagros maravillosos, puede transformar circunstancias que para nosotros son imposibles, para Él son reales y tangibles. Hablamos también sobre todo de ese Dios maravilloso, de ese Jesús que vino a salvar nuestra vida, vino a transformar todo en nosotros, vino a cambiar nuestro destino que iba a ser de perdición a vida eterna. Ese es nuestro Jesús, nuestro amado Salvador. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en cómo era el modelo de Jesús, cómo era Jesús realmente. Jesús quizás cómo era a nuestra perspectiva, como nos ha mostrado la noticia, como nos ha mostrado quizás una película, como nos ha mostrado una serie, como nos ha mostrado la televisión. Quizás era simpático, amable, bondadoso, alegre, o era tosco, enojón, como un Grinch. ¿Qué piensas tú de cómo era realmente Jesús? Pero lo más importante no es cómo piensas tú o cómo pienso yo, o cómo nos han plantado una película, sino que cómo la Biblia dice y cómo Dios también se nos ha revelado a nuestro corazón. Y ante eso tenemos que tener muy claro ciertas características. Por ejemplo, en Marcos 10, 13 al 15 habla que los niños se le acercaban a Jesús. Aquí nos da una característica muy clave. Los niños no se le acercarían a cualquier persona. Los niños no se acercarían a alguien en cual ellos encuentran que sea un gruñón o algo así. Los niños se acercan a las personas amables, a las personas que son simpáticas, a las personas que tienen algo que entregarle, y sobre todo personas que son de cierta manera como carismáticas. Entonces podemos decir que Jesús cumplía con estas características porque los niños se le acercaban, los niños oían y las multitudes se le acercaban. Entonces ya vamos dando un perfil de cómo era Jesús. Debemos empezar a analizar y preguntarnos también nosotros cómo es realmente Jesús. Otra cosa importante acerca de Jesús es cómo Él eligió a sus discípulos. ¿Acaso Jesús eligió a los mejores para ser sus discípulos? O sea, en lo mejor del cielo. La cosa obvia sería que eligiera lo mejor de la tierra. Pero ¿fue sinceramente así como eligió a sus discípulos o Él se basó en otras cosas? Vamos a ver también a través de la Escritura sobre todo y un poquito de historia cómo Jesús eligió a sus discípulos. Y vamos a ver si calza ese modelo celestial, ese modelo de Jesús al modelo que muchas veces nosotros como ser humano tenemos. Porque como ser humano regularmente siempre elegimos para una función a lo mejor de lo mejor. En un trabajo siempre quieren elegir a la persona más capacitada, a la que tenga mayor experiencia, a la que sepa incluso mayores idiomas si es necesario. Entonces vamos a ver si Jesús también se guió por esa norma que tenemos nosotros como ser humano, o qué realmente fue lo que Jesús miró. ¿Habrá mirado simplemente algo más allá o simplemente lo que nuestros ojos pueden ver? La educación en Israel se dice que es muy estricta, sobre todo en el tiempo de Jesús era una educación demasiado estricta, y sobre todo una educación estricta para los que querían ser discípulos de maestros o de rabí. En ese sentido tenemos que decir que era un poquito la educación de Israel diferenciaba a los que eran más aptos que a los que menos aptos, o los más calificados simplemente podían avanzar. Vamos a nombrar algunas etapas de lo que era la educación en Israel para que vayamos al contexto histórico de cómo Jesús fue eligiendo y cómo también elegían ellos, sobre todo los maestros y los rabí. La Biblia nos habla, y también históricamente nos habla, que habían etapas de estudios acerca de cómo los niños aprendían de las escrituras, aprendían en los colegios. La primera etapa de estudio se le llamaba Bet Sefer, que esta etapa tenía que ver entre los 5 a los 10 años. Ya en esta etapa a los niños se les enseñaba lo que era el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, ya, o más llamado también el Torá, que también se le menciona de esta manera, como el Torá. Entonces los niños en esta etapa de los 5 a los 10 años, el desafío que ellos tenían era aprender el Torá, el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos ahora,
de memoria. Imagínense este desafío, aprenderse los libros de memoria. Yo creo que ni siquiera a nosotros a veces nos ha costado aprender un versículo para la escuela dominical, o un versículo que nos daban en una clase de formación cristiana, o en un discipulado básico. Nos ha costado aprender un discípulo. El que simplemente no sabemos siempre es el versículo de Juan 3:16. Pero ¿cuánto nos cuesta aprender un versículo? Imagínense que a estos niños le hacían aprenderse el Pentateuco de memoria, ¿ya? Y para que pudieran avanzar a los cursos mayores, los que no estaban calificados, los que no tenían esa capacidad, tenían que ir a cumplir el oficio familiar. Si eran pescadores, si eran carpinteros, si tenían cualquier oficio, su familia, sus padres, ellos debían ir a cumplir ese oficio, porque solamente los más calificados en esta etapa debían avanzar. Y esas personas que eran más calificadas entraban al segundo tramo, que tiene que ver de los 10 a los 15 años, que se llama Bet Talmud. ¿Ya? En el Bet Talmud le hacían un desafío aún mayor. En esta etapa debían aprenderse de memoria el Antiguo Testamento. Imagínense, ya no es simplemente los 5 primeros libros de la Biblia, sino que el completo el Antiguo Testamento. Estas personas debían recitarlo, ojalá al revés, al derecho, saber toda la información, porque debían ser los mejores de los mejores para poder un día alcanzar ser un rabí, o simplemente por lo menos ser un discípulo de un maestro, que era lo que más anhelaba en su niñez. Ahí en ese tiempo los israelitas, los judíos, lo que más anhelaban, el título más grande que anhelaba era ser un maestro, ser un rabí. Es como muchas veces ahora muchas personas quieren ser médicos, quieren ser abogados, quieren tener profesiones extraordinarias. Lo que a ellos más les emocionaba es poder convertirse en un rabí, y luchaban todo el tiempo en una competencia ardua para poder convertirse y que un rabí un día los eligiera, ¿ya? Después de esta etapa, de los 10 a 15 años, que solamente los mejores iban a esta, y los que no podían superar esta etapa nuevamente debían irse y ir simplemente a hacer el oficio familiar. Si eran pescador, a pescar. Si eran empresarios, bueno, en una pequeña empresa también ayudarle a sus padres. Si eran cualquier cosa, carpintero, nuevamente a lo mismo. Y lo mejor de lo mejor, pasaban a una tercera etapa que se llama Bet Midrash. ¿Ya? Recuérdelo, Bet Midrash. Que esta etapa consistía en ya alejarse de lo que estaban haciendo, simplemente estudiando en la sinagoga, y empezar a buscar un rabí a quien seguir. Esta etapa era de los 15 a los 30 años. Y ellos empezaban a aprenderse, a querer ser como ese rabí, a copiar su forma de ser, de actuar. Y si el rabí consideraba que esas personas calificaban, si esas personas eran aptas, recién le decía: quiero que tú me sigas, quiero que tú me sigas, sígueme. Le soltaba esa palabra. Y cuando el rabí le soltaba esa palabra, había un gozo tremendo en ella, porque decía: yo soy lo mejor de lo mejor. Todo eso se quedaban a un lado, todos los que no podían, todos los que no calzaban, todos los que no calificaban. A mí me eligió un rabí, seguramente yo me voy a convertir uno de ellos. Entonces los que podían llegar a esa etapa eran lo mejor de lo mejor. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Por qué simplemente Jesús no escogió a lo mejor de lo mejor, sino que eligió gente común y corriente? Y la Biblia nos muestra que eligió un Pedro, que simplemente era un pescador, o sea, eligió un cobrador de impuestos, eligió gente del vulgo, gente simplemente que no resaltaba entre los demás. ¿Por qué no siguió el orden correcto que seguían los fariseos? ¿Por qué no siguió el orden correcto que decían los rabí? ¿Por qué rompió el esquema? Y es algo que de verdad nuestra cabeza lógica no nos calza de por qué Jesús rompió eso. Pero debemos entender que Jesús ve otras cualidades que no ven nuestros ojos naturales. Nuestros ojos naturales quizás ven cosas superficiales, ven lo que tiene que ver con los talentos, quizás con los dones. Pero nuestro Jesús ve algo mucho mayor que tiene que ver con su corazón. Gente que sabía que le iba a obedecer, que si le iba a decir: desaten ese asno y tráiganmelo, y aunque los dueños no sepan, y aunque ese asno no me pertenezca, ellos iban a ir y se lo iban a traer. Imagínense esta situación, que ahora un maestro o tu pastor, tu líder, te diga: mira, ves ese Ferrari que está allá, yo lo quiero para mí.
Y si te preguntan por qué lo están sacando, dile que simplemente Jesús lo quiere. Imagínense la locura en ese entonces de traer lo que no le pertenecía para simplemente dárselo a ellos. O alguien como Pedro anda al mar y busca la moneda que va atrás dentro de un pez. Y Pedro, imagínense, he pescado toda la vida y tú me vienes a decir que dentro de un pez va a haber una moneda. Pero Pedro obedeció. Esa es una cualidad que Jesús deja muy clara que debemos tener. Él está buscando gente que le obedezca. Él está buscando un corazón que quiera ser como Él, un corazón limpio, un corazón que no es perfecto. No buscó personas perfectas, no calificaban, ninguno de sus discípulos calificaban, no era lo mejor de lo mejor, ni lo más top, ni lo que tenían mayor educación, sino que simplemente Él decidió decirle, tú sígueme. Imagínense esta oportunidad de Pedro cuando un maestro le dice, Pedro, sígueme. Él sabiendo que él no calzaba su corazón humillado completamente, yo te quiero seguir. Es una oportunidad única que quizás nunca más en la vida se me vaya a presentar. Pero si tú me dices que yo te siga, yo voy a dejar todo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es ver que Jesús ve otras cosas que nosotros nos vemos! Su modelo es completamente diferente a lo que nuestra perspectiva humana puede ver o puede hacer. Y en todo sentido Jesús era así. Él cambió todo. En su forma de ver las cosas es muy diferente. No calza con nuestro perfil. Nosotros no pudiéramos haber hecho eso. Aquí también otra parte de la palabra que se encuentra en Juan 8, 10 al 11 nos muestra también otra cualidad muy importante de Jesús. Vamos a leer este pasaje. Dice, enderezándose Jesús no vio a nadie sino a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una mujer que había sido culpada y había sido vista en adulterio, según la ley de Moisés, esa mujer debía ser apiedrada. Esa mujer debía pagar por lo que había hecho. Pero Jesús vio y mostró una faceta totalmente diferente de lo que los fariseos, de lo que el pueblo quería que ella hiciera, sino que mostró una faceta de amor, una faceta de misericordia, una faceta muy diferente a lo que toda la gente esperaba que hiciera. Lo lógico es que actuara igual que los demás, lo lógico es que fuera igual que los fariseos, que simplemente apiedrara, porque así hubiese quedado bien con todo, incluso con ella. ¿Saben por qué? Porque simplemente estaba cumpliendo con lo que la ley decía. Pero su misericordia, su amor, su bondad sobrepasa todo entendimiento. Incluso nosotros debíamos también ser apiedrados. Nuestra vida, nuestra conducta debía ser apiedrado. Nosotros deberíamos estar en ese lugar y Jesús debería apiedrarnos a nosotros también. Pero Jesús es muy diferente al que el modelo humano nos dice, a la lógica humana. Jesús nos viene a plantear un modelo contra cultura, un modelo que no tiene lógica, un modelo sin entendimiento, ese amor que sobrepasa la lógica humana, ese amor que lleva más allá de todo entendimiento. Cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, elige gente tan imperfecta. Cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, elige un Pedro, en el cual era una persona bien sanguíneo, una persona que no tenía carácter firme, una persona que era demasiado apasionada y que no tenía forma de controlarse, una persona que era llevada por los impulsos, una persona que simplemente era totalmente rebelde y llevado a sus ideas. Pero Jesús vio algo diferente en él, e incluso aún en el tiempo cuando Pedro le dijo, Señor, aunque a la muerte yo tenga que ir, voy a ir contigo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? Aunque a la muerte deba ir, yo voy a ir contigo. Pero Pedro lo negó. Y me imagino esta situación de dolor de Pedro. También me imagino la situación de cómo Jesús vio esta etapa, cómo Jesús pudo ver, dijo, Pedro, ¿sabes? Yo sabía que tú ibas a hacer esto, tranquilo Pedro, yo sabía que tú me ibas a negar, tranquilo Pedro. Y algo que nos llega a mi corazón es saber que Dios sabe que le vamos a fallar y aún así nos eligió. Ese es el modelo de Jesús, un modelo completamente diferente a lo que nuestra lógica humana, a lo que del sistema nos dice.
El sistema nos dice, si tú no me funcionas bien, yo te echo. Si tú no me funcionas bien, tú tienes que irte. Tú no calzas en esta empresa, tú no calzas con el perfil. El sistema es muy diferente a lo que el modelo de Jesús. El tema es en qué modelo estamos viviendo nosotros. ¿Estamos viviendo en el modelo del cielo, en el modelo del reino o en el modelo de la tierra, que es completamente diferente? Lo único que le dijo Jesús a Pedro después de esa traición desesperada, esa traición que le hizo: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer. Olvídalo, Pedro. Olvida lo que me negaste. Olvida lo que tú me prometiste, algo que nunca cumpliste. Olvida todas las cosas que tú decías que ibas a hacer y que nunca hiciste. Olvídalo. Yo ya sabía, Pedrito. Yo ya sabía que tú me ibas a traicionar. Yo sabía que tú me ibas a negar. Tranquilo, Pedro. Yo ya lo sabía. Ya estaba en mí. Pero es tanto el amor que yo tengo que simplemente te digo: Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer. Y te digo algo, Dios nos está diciendo lo mismo. Él sabe de nuestros errores. Él sabe de todas las cosas que nosotros tenemos mal. Él sabe de cuántas veces nos hemos equivocado, de cuántas veces le hemos fallado, de cuántas veces le hemos dicho: Señor, nunca más, Dios, Jesús, nunca más te voy a fallar. Y estamos llorando con lágrimas, diciendo delante de todos: Señor, nunca más te voy a fallar en algún congreso, en algún evento, en una iglesia. Pero el otro día ya le estamos fallando. Dios ya sabe todo eso y aún así Él tiene tanto amor por nosotros que lo único que nos dice: sigue adelante, sigue con lo que yo te he dicho, sigue firme, porque la fortaleza no está en ti ni en tus cualidades. Jamás puedes decir, Pedrito le decía en su corazón, jamás vas a decir que yo te elegí porque eras el mejor, porque yo no elegí los mejores, yo elegí al quien quise, yo elegí al que a mí me parecía, yo elegí al que yo quería, y simplemente, y eso es lo que Dios nos está hablando. Él no te eligió ni a ti ni a mí por ser los mejores, ni los más calificados, ni porque simplemente nos vestíamos mejor, ni estábamos más a la moda, ni porque simplemente teníamos más carisma, ni simplemente porque teníamos mejores notas. No. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos hizo ver una realidad completamente diferente, ir contra la corriente, ir contra la cultura, ir contra lo que el sistema nos dice. Y es así cuando Dios nos habla con mucha fuerza. Su amor sobrepasa el entendimiento. Jesús se hizo humano para comprendernos y fue tentado en todo. Incluso Jesús lloró. ¡Wow! El Rey de Reyes, Señor de Señores, tenía un corazón tan compasivo, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que Él lloró. Él lloró por su amigo, aún sabiendo que Él lo iba a resucitar. Él quiso y lloró. Es algo que nos conmueve, que debe llenar nuestro corazón, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, lloró y tiene misericordia y es compasivo. No es igual como se nos ha enseñado. Es un Dios perdonador, que aún un momento sabiendo que Judas lo iba a traicionar y lo iba a vender por un par de monedas, Él en la última cena lo sentó y dijo: Judas, yo te voy a lavar tus pies. ¡Wow! Aún esa persona que lo iba a traicionar, que lo iba a entregar, que lo iba a hacer sufrir tanto pena, tanto dolor, tanta angustia, le dijo: Judas, yo te voy a lavar los pies. Yo te voy a brotar y te voy a soltar misericordia y perdón. Y en este momento te estoy lavando los pies, aún sabiendo que tú más rato me vas a entregar, me vas a traicionar, vas a hacer las cosas a tu manera, vas a negarme completamente. Pero yo aún, Judas, te sigo amando y brotaré y soltaré amor sobre ti. Es algo maravilloso el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Y aún Jesús en la cruz seguía diciendo: Padre, perdónanos. No saben lo que hacen. No saben lo que hace, aún después de haber sido latigado, después de haber sido crucificado, de haber puesto una corona de espinas sobre sus cabezas. Él decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tanta misericordia, tanto amor.
Jesús nos viene a romper toda estructura, toda lógica humana. Jesús incluso, en vez de mostrarnos que nosotros debemos comer con los más santos, con los más elevados, Él nos mostró el ejemplo que Él fue y comió con los publicanos y pecadores, que era lo peor de ese entonces, rompiendo el esquema de todos los fariseos, de toda la nombra de los escribas, de los saduceos, diciendo: oh, cómo tiritaban ellos y decían: ¿por qué está comiendo con pecadores? ¿Por qué? Quizá querían ellos que estuviera con ellos compartiendo, pero Jesús rompió el esquema de toda lógica y dice: yo voy a comer porque yo he venido a los pecadores, yo he venido a esas personas que necesitan realmente de mí, necesitan del sanador, necesitan del doctor para que sus vidas sean transformadas. Nos enseña un modelo completamente diferente del que muchas veces escuchamos, leemos o entendemos o nos muestra Hollywood. Cristo está lleno de amor, de pasión, de misericordia. Y Él quiere transformar tu vida. Y una vez más está diciendo: yo no sé en qué momento de tu vida puedas estar pasando. Yo no sé si este encierro te ha servido para acercarte a Dios, o quizás te has distraído tanto que estás alejado de Dios. Pero nuevamente Dios te dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? No importa lo que hiciste. ¿Me amas? No importa ese pecado. ¿Me amas? No importa. ¿Me amas? Dile que sí lo amas. Y Él te va a decir: sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. No es por tus fuerzas, no es por tu capacidad. Yo no te elegí porque eras el mejor. Te elegí porque simplemente a mí me plació. Y Dios nos está dando una nueva oportunidad. Su modelo es completamente diferente. Él vino a servir y no a ser servido. A ser un modelo completamente diferente a la lógica humana. Él entregó todo en una cruz por ti y por mí. Y vemos así un modelo completamente diferente. Un modelo que rompe esquemas. Un modelo que cambia toda la estructura mental que muchas veces tenemos, que nos han enseñado durante años. Jesús no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Es hermoso aprender de hombres de Dios. Aprende de Pablo, aprende de Timoteo, aprende de Juan, aprende de Pedro, aprende de Moisés, aprende de Jeremías, de Isaías, aprende de cada uno de los personajes de la Biblia, de su amor, de su misericordia. Pero si quieres seguir un modelo correcto, tu modelo debe ser Jesús, no puede ser otra persona. Si quieres obrar en integridad completa, tu modelo debe ser Jesús. Tu modelo debe ser Jesús. Si quieres amar de verdad, debes amar como Jesús. Si tú quieres perdonar de verdad, debes perdonar como Jesús. Y eso rompe toda lógica, toda estructura mental de por qué Jesús perdonaba tanto. Pero su amor, el amor del Padre, entregó a Cristo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ese amor que nos dio y que Jesús entregó en la cruz, y que quiso tomar esa copa que debíamos haber tomado nosotros, que debíamos haber pagado nosotros, fue por amor a ti y a mí. Así que te pido que tú puedas guardar esta palabra en tu corazón. Tú creas que el modelo de Dios es contra toda la lógica humana, contra todo lo que nosotros pensamos. El modelo de Dios es muy, muy diferente. Guarda tu corazón, recuerda que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, que Él es lo mejor para tu vida, que nada te distraiga ni nada diga lo contrario. Dios ya vio el final de tu película, vio el final de tu vida, y Él sabe que tú eres victorioso. Si esta prédica ha sido de edificación para tu vida, si esta prédica ha sido de bendición para ti, y tú tienes un amigo que tú sabes que debe escuchar esta prédica, que tú sabes que necesita una palabra así de parte de Dios, que él entienda que Dios lo ama no por sus capacidades, sino porque simplemente a Él le plació amar, comparte este video con otras personas, y nos vemos en una nueva prédica de Jóvenes CFC. ¡Hasta luego! Cautivado por tu voz, mi deseo es conocer